¿Cómo están? Como siempre, sean bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El programa se ve a la hora que usted pueda, cuando quiera y las veces que también vea necesario. Hoy vamos a hablar de la Fábrica Nacional de Cemento versus Soboce. Horas atrás, este es un tema que lo habíamos hablado ya hace tiempo también con nuestro invitado, con quien vamos a conversar ahora ya de los resultados, teniendo en cuenta que ya el Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado que Soboce debe cancelar alrededor de 100 millones de dólares, o si usted quiere, más de 700 millones de bolivianos, Soboce a Fancesa por el tema de competencia desleal. Insisto, está ahora conmigo el doctor Paul Tolavi, a quien doy la bienvenida. Querido Paul, Doc. Hola, Delfín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente contigo. Gracias. Mira, me gustaría comenzar por el principio, digamos, ¿no? O sea, no sé, por eso lo más adecuado. A ver, ¿en qué año se inicia, o sea, Fancesa, en qué año inicia esto de decir que Soboce ha hecho una competencia desleal a la fábrica? Espero que la gente sepa. Sí, por supuesto. ¿Cuándo es eso? El año 2009. 2009. Los actos de competencia desleal denunciados en específico son actos cometidos en 2009. Fancesa inicia el proceso civil el año 2010, pero solamente para calificar la existencia o no de competencia desleal. Es decir, el 2010 se inicia un proceso para demostrar ante las autoridades judiciales que Soboce ha cometido actos de competencia desleal el 2009. Este proceso dura hasta el 2015. Ya. El año 2000, o sea, seis años ha tardado. Hasta el 2015, 5 años, 6 años, sí, claro, 6 años. El 2013 se dicta una sentencia de primera instancia en la que se determina que Soboce efectivamente ha cometido actos de competencia desleal. Ya. Pero no es solo eso. Lo importante de esa sentencia, que es además muy importante de aquí adelante para todos los bolivianos. Cuando tú dices 2013 es la primera instancia, 2013 sí. Gana Fancesa la primera instancia en la que se pide si es competencia desleal. Luego de un proceso de 3 años, los jueces determinan que ha existido competencia desleal. Ya. Pero además dicen algo muy importante, que esa competencia desleal ha sido dolosa. Cuando la justicia califica a un acto de doloso, es que ha verificado que ha existido expresa intención de causar daño, porque puede haber competencia desleal o hasta puede haber delitos culposos, es decir, cometidos por descuido, por impericia, por un accidente, como por ejemplo la mayoría de los accidentes de tránsito. No existe voluntad de hacer daño. Pero cuando evaluaron los actos sometidos a juicio de Soboce, determinaron que hubo una competencia desleal dolosa, es decir, con la intención de causar daño a Fancesa y destruirla. Ya. Ahora, lastimosamente en ese entonces, el 2013, la sentencia también dijo que los abogados de Fancesa no habían pedido resarcimiento del daño civil, sino solamente que se califique la existencia de competencia desleal. Entonces dejaron la posibilidad de pedir resarcimiento de daño civil por la competencia desleal para un proceso posterior. En 2013 Esta sentencia de primera instancia en 2013, luego de los recursos que contempla la legislatura, es decir, recurso de apelación y de casación, esta sentencia se ejecutó, es decir, adquirió la calidad de inamovible ya definitiva el año 2015. A partir de la ejecutoria de la sentencia del 2015, una sentencia que había dicho que Soboce cometió actos de competencia desleal, pero que no se habían pedido resarcimiento del daño civil causado por esos actos, se abrió un periodo de 3 años para que Fancesa pudiera exigir la reparación del daño civil. Ese plazo de los 3 años es el plazo es en ilegal. Que prescribe, sí, en que prescribe la acción de pedir resarcimiento de daño civil para todos los casos. Correcto. Entonces, es por eso que el año 2018 iniciamos esta demanda, antes de que prescriba. ¿Tú entras ahí? Yo ingresé en 2017. Ya, perfecto. Porque las autoridades de Fancesa me mostraron el problema y me dijeron, tenemos esto y no sabemos qué hacer. Entonces, a partir de ello iniciamos el trabajo de diseño de una estrategia judicial para demandarle a Soboce que nos pague
y se el califica daño civil, claro, el daño que civil. se califique primero el monto. Ya. En este proceso solo está en juego el monto, no la existencia o no de daño, porque eso ya ha sido. Si existe competencia desleal dolosa ya calificada, hay daño. Eso, irrevisable, o sea, eso es irrevisable. Irrevisable. Eso ha llegado a casación y todo lo que tú nos has dicho. Hasta amparo constitucional. Hasta amparo constitucional. O sea, Sovos no puede decir que no ha habido daño. Ha habido no daño. Puede decir, solo puede observar no el puede monto. decir que no ha habido competencia desleal dolosa. Y eso implica que ha habido daño. Correcto. Entonces solo quedaba calificar el daño. Ahora, la construcción del monto por el cual íbamos a demandar a Sobose ha requerido un esfuerzo inmenso por parte de Francesa y por parte nuestra. Hemos elaborado una teoría jurídica para someterla ante los jueces. Hemos elaborado un cálculo nosotros de cuánto ha sido ese daño civil. Ese cálculo es con un peritaje. Ese cálculo lo hemos hecho con un perito, con un profesional en calificación de daño, un exfuncionario de la Procuraduría que había participado en procesos internacionales, que trabajaba en la vicepresidencia en ese entonces, un profesional de Cochabamba. Y lastimosamente tuvimos que acudir a él porque nadie en Sucre lo quiso hacer. O sea, ¿no había quien lo haga o es que no te lo nadie quisieron? Nadie lo quiso hacer. No lo quisieron hacer. Nosotros consultamos a varios profesionales. Incluso si te acuerdas, el año 2012, Valerio Llanos, que era en ese entonces directivo de Francesa, lanzó la noticia de que se había calificado que Sobose le debía 1.000 millones de bolivianos a Francesa por competencia desleal. No recuerdo, pero seguramente. Y Valerio Llanos hizo eso. E hicieron un cálculo con 3 profesionales de la universidad. De la Universidad de San Francisco Javier. Exactamente. ¿Ya? Ese era el primer material de trabajo con el que yo me encontré. Aparte de la sentencia, me encontré ese documento. Aún lo tengo. Así que los busqué a ellos. Les dije, ustedes han hecho este estudio, van a ser mis testigos en el juicio. Claro, ahora sí me estoy ubicando. Porque entonces en 2013 estaba de gerente Mirko Gardilcic y estaba Eduardo Rivero como presidente del director. Ah, sí, creo que sí. Ya. Ahora busqué a estos 3 docentes universitarios, me reuní con ellos, les dije que iban a ser mis testigos en el juicio, que actualicen su estudio para presentarlo como nuestra propuesta del daño ocasionado a Francesa. Pero bueno, nunca más los volví a encontrar, nunca más me contestaron el teléfono. Sí, que hemos hablado varias veces contigo acá. Sí. Las papas eran muy calientes, ¿no? Sí. Nadie quería hacerse mala sangre con nadie. Esa experiencia se repitió con varios otros peritos, con varios otros jueces. Ya. Y tengo entendido que también sufrieron eso las autoridades de entonces de Francesa de 2017. Ya. Que ningún abogado tampoco quería hacerlo. Porque yo llegué acá de accidente. Tú sabes que yo no soy militante político de ningún partido. Y regularmente las instituciones públicas no me contratan, en Sucre al menos. O sea, no trabajo para la alcaldía, para la gobernación. El único trabajo que hice para la gobernación fue la respuesta a las acciones constitucionales que intentó Santa Cruz en la pugna por Incahuasi. Ahí sí me contrataron cuando junto con Marco Valdivieso hicimos la defensa. Pero después no me contratan regularmente y Francesa nunca me contrató. De hecho, me conocieron por accidente. ¿Cómo así? Porque tenían un amparo constitucional. ¿Tú estabas contra Francesa o qué? No. Yo estaba a favor. Yo no estaba a favor de nadie. Digo, en el proceso. Pero les demandaron de amparo constitucional. Ya. Contrataron un abogado. Y era un tema candente. Los transportistas demandaron a Francesa para preservar su monopolio en el transporte del cemento. Esto fue el año 2017. Y contrataron un abogado. Y el abogado, que me conocía, con quien solemos trabajar cuando él tiene temas difíciles, me llamó y me dijo, ayúdame. Entonces fuimos al amparo. Yo fui subcontratado. Ya. Y ahí los gerentes me conocieron. El gerente general de entonces, que es el licenciado Orihuela. Ya. Y bueno, me pidieron luego una reunión para explicarme este tema. Se encontraban ya bastante apresurados, preocupados, porque era más o menos el mes de octubre del año 2017. O sea, a meses del cumplimiento del plazo de los 3. Claro, ya.
Es un poco discutible eso, pero por seguridad teníamos que prever ese plazo. Así que bueno, desde entonces yo me puse a la tarea de construir esta demanda. Los tropezones iniciales de no encontrar quien me haga el estudio económico los tuvimos que solventar trayendo a alguien de Cochabamba. David, quiero puntualizar aquí algo. A ver, tú haces ese Iguala por el 10%, porque la gente es wow, millonario, el doctor Polave. Ahora, eso está enmarcado. No es por el 10%. Ya, pero igual, ese Iguala está legalmente establecida, quiero entender. Por supuesto. ¿No es verdad? O sea, ¿cómo es? Tenemos un arancel, los abogados. Ya. Si yo no hubiera firmado contrato con Francesa, hubiera tenido el mismo monto. Ah, ya. Porque ya. Es el derecho que tiene todo abogado cuando recupera dineros para su cliente. Ya. Pero además ni siquiera paga Francesa. O sea, lo va a pagar Soce. Se carga al perdedor. Ah, bueno, qué interesante. O sea, Sí, entonces, Francesa no va a pagar al abogado Paul Tolave, lo va a hacer. Bueno, Francesa le va a pagar, pero luego Soce tiene que devolver. Ah, ya. Ah, bueno, ya. Ahora sí, así se ya. Yo les digo lo siguiente a los directivos de Francesa. Además, yo he lidiado en estos 8 años con 5 directorios, o sea, con varios gerentes. Correcto. De hecho, el gerente que me contrató, a los 2 meses fue cambiado, vino otro gerente. Este duró un año y medio, luego vinieron otros y otros. Casi cada 6 meses tengo que ir a contar este cuento. Yeah. De nuevo. Claro. ¿Qué está haciendo, doctor? Coméntenos, infórmenos, seguramente. Y a todos ellos yo les digo, pero no se preocupen por mis honorarios, por los honorarios de los abogados, porque somos 2. Miren, primero ganaremos, o sea, primero recuperaremos el dinero. Luego, si no quieren pagarnos, no nos paguen. Ya veremos qué hacemos, nos pelearemos entre nosotros después. Claro, pero primero ganaremos la guerra, luego nos peleamos entre nosotros. Y eso es lo que yo les digo a todos mis clientes. Aquí lo importante es que recuperemos ese dinero. Volvemos al tema del peritaje. Un profesional de Cochabamba. Nadie lo quería hacer acá en Sucre, terrible. Tropezamos con mucho y el tiempo apremiaba. ¿Ya? Así que tuvimos que acudir a alguien de Cochabamba, que el nuevo gerente, Carlos Marcelo Díaz, había trabajado con él. Él lo conocía, él lo llamó, él vino y trabajamos con él durante unas 2 semanas ahí en Francesa para completar nuestra demanda. El monto que ha salido el último, que son 744, me imagino que ha venido transformándose desde el momento del peritaje. ¿Cómo fue eso? ¿Podemos ir cortando eso? El monto está relacionado en realidad con nuestra demanda, tomando las mismas bases. Nosotros hemos demandado por 680 millones de bolivianos. 680, ya. Sí. Ha subido a 744. Nosotros mismos es difícil entender, así que le pedimos a la perito que nos explique por qué la diferencia. Y la explicación fue bastante sencilla, es por el tiempo diferente en que se ha hecho. Nosotros hicimos nuestra propuesta el año 2017, en enero del 2018, para presentar la demanda en abril. Y ella ha hecho su peritaje en 2022, 4 años después. Sí. Entonces hay diferencia porque el contenido o la justificación de este monto está alimentado, entre otras cosas, por ejemplo, por el rendimiento del dinero en el tiempo. Entonces, mientras más pasa el tiempo, se incrementa el monto y sigue ocurriendo ello. Por eso lo primero que tenemos que hacer ahora cuando empecemos a ejecutar la sentencia es una actualización del monto. Como la sentencia ha salido hace 1 año y medio ya, el 2023 en julio, un proceso ordinario como conforme al procedimiento civil, no debería durar más de 3 meses. Así de rápido. Pero es que solo la demanda generó distintos tipos de reacciones. Algunos reaccionaron con incredulidad, la mayoría, pero las autoridades judiciales no, porque ellos saben que tienen el deber de pronunciarse al final sobre esto. Así que seguramente les llegó, de pronto tuvieron muchos temores. Así que la mayoría intentaba desligarse del tema. De hecho lo hicieron, ¿no? Soce utilizó distintas triquiñuelas, distintos fraudes procesales para apartar a ciertos jueces. Ellos querían llegar a una jueza que les convenía y que también dinamitó el proceso en determinado momento. O sea, tenían una jueza. Tenían una jueza. Aquí en Sucre. Ya. Que casi nos da por no presentada la demanda. Estuvimos a horas
Solamente... Para que prescriba el plazo de los 3 años. Exactamente, esa era la intención. Una jueza que nada tenía que hacer en el proceso, de pronto un día nos dicta una resolución. Se enferma el juez principal. Cuando un juez se enferma, los jueces suplentes nunca agarran sus casos y los llevan para resolverlos. Pero esta agarró el tema y se lo llevó a su oficina y en el día emitió 2 resoluciones, una tras otra. ¿Y qué decían esas resoluciones? Bueno, decían que teníamos que pagar 3 millones de bolivianos. Si no, o sea, en ese día, si no, se daba por no presentada la demanda. ¿Y por qué 3 millones? Porque la Constitución dice que la justicia es gratuita. Correcto. No deberíamos pagar nada para presentar demandas, y es lo que siempre hemos alegado. Pero hay un reglamento de aranceles, ¿sí? Un reglamento de aranceles absolutamente ilegal e inconstitucional, absolutamente arbitrario, que solamente sirve para exaccionar dinero a los litigantes, que solo sirve para que el órgano judicial tenga algo de dinero. Y nos cobran el 4 por 1000 por el monto de la demanda. Entonces, de acuerdo al monto de nuestra demanda, teníamos que pagar casi 3 millones de bolivianos. Nosotros no pagamos eso del principio. Dijimos, no vamos a pagar porque la justicia es gratuita y somos entidad pública. Y el juez en un primer momento nos aceptó. Nos dijo, claro, lo paguen. Y admitió la demanda. Y esta jueza dice no. Ahora estoy entendiendo. O sea, la jueza, sin que toque pito en el asunto, aparece y dice no, paguen o paguen. Un día que nuestro juez se enfermó. Se llevó el expediente, o sea, muy comedida. Se lo llevó y dijo, bueno, paguen inmediatamente o se da por no presentar la demanda. Para eso ya era junio. Pero ya fue aceptada por el juez titular. No es raro, o sea, que venga y diga, ya no se va a dar por aceptada si no pagan. Bueno, mira qué raro. Hay detalles, o sea, la cocina de esto es espectacular. Para eso es el programa, estos son detalles que no se cuentan y eso es lo bueno. Sobos se llevó el expediente, bueno, no físicamente, ¿no? Sobos se presentó un memorial en la mañana y fueron a pararse a que el expediente sea traído de un lado para llevar a otro. Entonces, o sea, al lado. Yo me peleé con ella. Sí, me peleé literalmente, no físicamente, pero sí literalmente. Porque yo agarré su resolución y la puse en el Face. Y dije, miren lo que hace esta jueza, porque además era vergonzosa. Y reaccionó en el Face ella y toda su familia. Empezaron a atacarme solo por publicitar su acto judicial. En realidad los actos judiciales son públicos. Podrían salir en los periódicos y en las redes sociales sin problema. Pero ella me calificó de no ser ético, etc. Y al final eso yo lo recibí de muy buena manera porque me sirvió para recusarla. Y logré apartarla después porque después volvió a caer el expediente a sus manos porque Sobose, mira, sabía que esta jueza estaba de su lado, y que ella era la suplente y que si nuestro juez primero se excusaba, le iba a tocar a ella. Así que contrató al primo hermano de nuestro juez para una firma. Y por eso lo sacan al juez titular. Y lo recusan. No, él se excusa, pues, porque cuando un juez recibe la firma de un memorial, pero si no se excusa, lo recusaba. Su primo hermano, o sea, nosotros lo recusábamos. Pero nosotros no estábamos en esas pequeñeces. Pero somos así, o sea, se mete a esto. Esa fue su forma de defenderse. Entonces, gracias a Dios yo me había peleado con la jueza. Para entonces ya había cesado mi Face. Tuve que reabrirlo, buscar la pelea y más bien no la habían borrado. La tengo impresa hasta ahora, está en el expediente. Como prueba para su recusación. Recusación. Su primera estrategia ha sido bombardear la demanda con incidentes de todo. Ha dicho, hemos sido mal notificados, el representante a quien se ha demandado no es el representante legal, Sobose ha presentado incidentes de nulidad. Y producto de esas equivocaciones estratégicas es que nunca contestaron la demanda. Cuando tú eres demandado, tienes 2 opciones, 2 casi obligaciones contigo mismo. Ni siquiera procesales, porque si no quieres no contestas, pero contigo mismo tienes obligación de defenderte. Y puedes hacer 2 cosas. Aceptar la demanda. De hecho, cuando hay unas demandas de divorcio, el cónyuge demandado dice sí, acepto. O puedes aceptar la demanda. O puedes decir, la rechazo porque todo lo que están diciendo es mentira.
Y ahí los abogados dan rienda suelta a su imaginación. Correcto. Dicen todo A esto su es estrategia mentira. jurídica. Exactamente. Y para eso tienes un plazo, 30 días hábiles, o sea, 45 días. Soboce no ha contestado la demanda. No ha contestado además. No ha dicho, no les debo nada, o están ustedes locos, o el monto es demasiado. En este caso, ¿el silencio es una aceptación? Pregunto. Procesalmente hablando. No es una aceptación, Ya. pero la ausencia de respuesta es la inexistencia de objeción a lo que está diciendo el otro. Y solo puedes objetar lo que está diciendo el otro en la contestación. Nunca Claro. más puedes hacerlo. O sea que si no haces eso, continúa el proceso sí o sí. Continúa el proceso. Primer error, ¿tú crees de Soboce? No, pero absolutamente convencido de que ha sido un error grave. Jurídico, legal. Luego se han dado cuenta y han querido pedir que se anule para contestar, pero ya era tarde. Ellos dijeron, no nos han notificado, no han notificado. A ver, esto es así de tonto. Le demandamos a un señor que aparecía como representante de Soboce en Nos Funda contaba la Empresa. anterior, sí. Y que al final lo sacan de Funda Empresa y ponen otro, ¿es verdad? Sí, le demandamos a este señor. Y Soboce dice, bueno, él contesta. Y dice, ya no soy directivo de Soboce. Aunque en Funda Empresa seguía su nombre. Error, ¿no? Claro. Debías renunciar, pero sacar de Funda Empresa. Pero es que es tonto. Y luego, Ya. luego de 3 meses, recién se apersonan los de Soboce y dicen, dice que nos habían demandado. Ya. Realmente fue anecdótico. Yo nunca logré comprender por qué esto. Pero bueno, así actuaron siempre. Ya. Porque luego nosotros tuvimos la audiencia, se llama, que es la primera audiencia. Ya. Soboce, el abogado y los personeros de Soboce llegaron muy prepotentes, le gritaron al juez 1000 cosas, que es un juez vendido, que esto es una burla a la justicia, que los voy a denunciar a todos en ámbitos internacionales. Desde el principio dijeron eso. Ya. Era Walker San Miguel y se fue. Walker San Miguel. ¿Sí? El Él era el abogado. ex ministro de El Defensa. Y se fueron. Ya. Se fueron de la audiencia. Y bueno, el juez no tenía más opción que continuar con el tema, así que nombró un perito. Nombró un perito de la lista de peritos que tiene el tribunal departamental. Eso no se inventó ningún nombre. Ya. El primer perito aceptó el trabajo. Nosotros habíamos pedido dos peritajes, pero solamente nos aceptaron uno. El juez dijo, uno es suficiente. Y no era necesaria más prueba, solo había que hacer cálculos aritméticos, porque ya está calificada la competencia desleal. Dolosa además. Entonces, el primer perito hizo un trabajo, pero ahí vino la pandemia, en 2020. Ya. Y se suspendió el proceso un tiempo. Más o menos en agosto, septiembre del 2020, el perito renunció. Presentó un informe. Ya. Presentó un informe. Nosotros pedimos ampliación. No lo cuestionamos. Pedimos ampliación del informe porque solamente había respondido a la mitad de nuestro requerimiento. No conozco hasta ahora las razones, pero el perito se fue. Renunció. Ya. Presentó su carta de renuncia. No vas a creer que hace 3 meses ese perito aparece como testigo de Soboce No te creo. en el proceso penal que le abrieron al juez. Entonces, yo me enteré de eso porque Soboce lo presentó para pedir la nulidad del juicio. Claro. Lo presentó en el recurso de casación hace 3 meses, en diciembre. Bueno, pero ese perito se fue en ese entonces, renunció, o de forma irrevocable además, y por eso nos vimos obligados, el juez se vio obligado a buscar otro. Y tienen una lista, Ya. uno a uno fue nombrando. Ninguno quería. Aceptaban, Ya. luego veían el tema, Ya no. porque entre mis obligaciones procesales está, por ejemplo, llevarles el expediente, y Soboce también llevarles cosas, la información. Las partes tienen que informar al perito. De hecho, nos dan el teléfono, ni bien lo nombran, nos dan el teléfono para que entremos en contacto con él. Les llamé uno por uno y les dije, Cuando dices licenciado, uno por uno es que ha habido varios. Sí. No sé. Licenciado, por favor, no queremos nada ilegal, por favor, acepte el tema. Además va a recibir honorarios, no lo va a hacer gratis. Sí, lo voy a ver. 2 meses después, estoy enfermo, renuncio. 4 renunciaron. 4. Hasta eso ya habíamos cambiado de juez también, ¿no?
Terrible. Ya. Pero nuestra estrategia siempre fue la paciencia. ¿Por qué? Porque comprendemos que es un tema complejo. Comprendemos que peritos o jueces, ahorita el expediente tiene alrededor de 60 cuerpos. O sea, son ¿Como 5.000 hojas? No, más 30.000. 30.000. Algo así. Claro, muchas son repetidas, ¿no? Correcto. Son fotocopias de varios incidentes de lo que se ha ido trabajando. Entonces ven eso y se asustaban. Y luego veían el monto de nuestra demanda y peor. El monto de la demanda de ustedes era de 680. Ya. Ese es lo que determinó el perito. Eso es lo que el perito, ustedes, ¿no? el de Cochabamba, el que nos Eso vas es a lo que contar. nosotros planteamos Ya. como nuestra tesis jurídica. Correcto. Porque en un proceso judicial de lo que se trata es que el demandante plantea su tesis jurídica, agarra hechos, agarra normas, agarra pruebas y dice, esto me corresponde. Soboso no podía presentar su peritaje también. Podían hacerlo. No lo han hecho. Pero más importante que eso, podían impugnar el peritaje. Y este es el segundo error más grave. Y es por eso que no procede un amparo constitucional de Soboso. Bueno, después de muchas peripecias, logramos que la licenciada Angélica Limón, acepte el tema. Se tardó como un año en hacer el informe. Nunca presionamos nada, esperamos que la profesional trabaje y presentó su informe. Cuando presenta el informe, el juez le da 3 días a las partes para que lo analicen y lo impugnen, pidan aclaraciones, pidan complementos. Ese es un plazo, y al final es un digan, plazo. esto está loco. Esto está en el Código Procesal. Tienes 3 días para impugnar. Porque el proceso tiene que avanzar. Soboso no impugnó. No impugnó. Eso sí es aceptar. Eso sí es aceptar. Eso sí es aceptar. Eso ya es aceptar. Pero es peor que eso. Porque se abre una segunda oportunidad En la que puede impugnar. en la que puede impugnar, que es la audiencia. Y tampoco en audiencia. Y bueno, fuimos a la audiencia. Ya. Te debes imaginar que para nosotros era una audiencia muy importante. Para el juez también, para la perito también. La perito preparó una ponencia. Al parecer para todos menos para Soboso. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes qué hizo los igual que San Miguel de nuevo? Igual. Hizo lo mismo. Llegó todo prepotente a gritonearnos a todos. Perdió los estribos y se fue nuevamente. Dijo, no vamos a participar de este acto. Bueno. Ahí podían haber podía impugnado. impugnar. Ya. Por eso la perito estaba preparada con sus libros, sus textos, todo su material de trabajo. Había preparado una ponencia con pantalla. O sea, estaba lista para exponer su trabajo y defenderlo. Ya. ¿Y ella calificó cuánto? 744 millones. Ella calificó los Ella calificó los bueno, ahora 744 sí. millones. O sea, Por eso más de los es que son pruebas. 680 y tú has dicho por el tema de actualización. Sí, nosotros por le ejemplo. preguntamos eso. Ya. ¿Por qué? Porque teníamos dudas. De hecho, en todas las instancias se han preguntado eso los vocales. Porque eso se llama, los vocales y magistrados. En materia judicial hay algo que se llama congruencia. El juez no puede ir más allá de lo que le han pedido. Ultra petita. Exactamente. Ya. Así que tenía que ser congruente con lo que le hemos pedido. Por eso le preguntaban siempre, ¿por qué la diferencia? Y le decía, por la actualización, por esto, por esto. Lo cierto es que Soboso abandonó y renunció a todas las oportunidades en que pudo oponerse a nuestra demanda, a la prueba y al monto. Entonces el juez no tenía alternativa, y como nadie había cuestionado, impugnado, establecido ningún tipo de argumento en contra del peritaje, ningún argumento técnico, porque Soboso presentó evidentemente luego un memorial, un documento en el cual hacía observaciones. O sea, tarde. Hacía observaciones, además, inadecuadas. Por ejemplo, decía, la perito no tiene la competencia para el tema. Ella solo es una auditora y para esto tienen que ser profesionales en materia comercial, en cálculo de daños, etc. Pero la perito es la presidenta nacional del Colegio Nacional de Auditores. Es una persona que ha hecho muchos peritajes. Participa tiene un currículum frondoso. Participa continuamente en cursos internacionales, etc. O sea, atacaron a la persona. No el producto. Atacar el producto. El resultado. Más bien, es el mayor nivel que tenemos en Bolivia. Porque en Chuquisaca tenemos que ser orgullosos de algo.
en materia judicial estamos Muy bien, top de en top. el nivel superior. Sí. Entonces no cuestionaron y a partir de eso para el juez casi era inevitable. Ahí será la sentencia. Luego de eso el juez tiene un plazo para dictar sentencia. Dices, dicta la sentencia, esta es en primera instancia. Así es. Ya no quiero que me le cuentes lo que ha venido después. Llega a casación. ¿Qué casan ellos? Sus argumentos son los mismos que repitieron siempre, que nunca fueron notificados, hay causal de nulidad en el proceso, Ya. que la deuda está prescrita. Ellos dicen está prescrita porque debieron demandar, porque el plazo de 3 años no se cuenta desde la sentencia ejecutoria del 2015, sino desde el acto. Ya. O sea, desde el 2009, cuando cometió el acto. Ni idea. Pero ¿cómo puedes prescribir una responsabilidad civil cuando no sabes todavía si ha existido o no competencia desleal? Primero tiene que ser calificada. Uh-huh. Además, las leyes dicen que el cobro del daño ocasionado por un acto ya calificado en una sentencia prescribe en 3 años. O sea, eso es un argumento absolutamente vago, no tiene respaldo. Es una triquiñuela. Pero además, ¿ya? Según la ley, cuando vas a presentar excepción se llama, tu argumento de prescripción se llama excepción de prescripción. Si vas a presentar excepción de prescripción, tienes que hacerlo antes de contestar la sentencia, en 5 días. Y solo se lo he hecho como a los 6 meses. No, pues, Entonces los jueces todos le han dicho, esto ya ni se discute. Porque lo has hecho después de tanto tiempo. Y hay jurisprudencia en el Tribunal Supremo. Ha precluido tu Exactamente. posibilidad. Ahora, solo se podía apelar eso y recurrir al amparo constitucional, y no lo ha hecho. 8 errores. O sea, el proceso está así plagado de ese tipo de errores. Por eso es que lo que intente ahora en amparo constitucional no tiene por qué serle concedido. Porque hay un principio en materia de derecho constitucional y en la jurisprudencia constitucional que si no te has defendido en el proceso cuando tenías la oportunidad y obligación de defenderte, si no lo has hecho, no puedes luego en el amparo constitucional pedir que se te conceda eso. Entonces, la prescripción le han dicho desde el principio que no. Ahora, Sobose anunció apelación, dijo voy a apelar. Pero estas apelaciones luego se deben ejecutar cuando se apela a la sentencia. Se llama apelación diferida. Yeah. O sea, cuando sufres un acto que tú consideras que ha sido lesivo en el proceso. Estás hablando de la apelación de la primera instancia. De la prescripción, no, solo de la prescripción. Solo de la prescripción, ¿ya? Ellos dijeron prescripción. Después le dijo, no, no corre. Fuera de plazo. A esas respuestas que le han dicho fuera de plazo, sí, puede hacer una... Puede anunciar que va a apelar. Yeah. Dice, vamos a apelar. O sea, apelamos. Y el juez le dice, ya está bien concedida su apelación en efecto diferido. Es decir, que tiene que materializarla cuando apela a la sentencia, al final de la primera instancia. Yeah. Pero tiene que apelarla. Y no lo han hecho. Wow. O sea, cuando los vocales y los magistrados leen esto, cualquier abogado litigante lee esto, dice, no se explica por qué esa negligencia. No se explica cuál es al final la intención de Sobose. Ahora, como Sobose mezcló esto con la demanda internacional por el pago de las acciones y llevó como prueba toda nuestra demanda e incluso usó nuestros números para ellos crear sus propios números, sus $260 millones. Lo hicieron en base a nuestros números. A partir de tu peritaje. Exactamente. Usaron nuestros números para... Lo cual fue una movida inteligente. Yo creo que San Miguel tenía la intención de perder para luego ganar los 260 millones. Por eso es que cometieron tantos descuidos, creo yo. O finalmente quizás solo fue descuido. Ahora bien, esta semana se ha determinado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, después de varios amparos y toda la historia, movilizaciones incluidas, ¿no es cierto? Porque yo recuerdo una entrevista anterior que hicimos, en octubre. Tú decías que tiene hasta diciembre, no sé qué plazo, que este Tribunal Supremo de Justicia debe pronunciarse, no sé qué, porque cuando venga el nuevo, uno no sabe qué va a pasar. No confiaba en el nuevo, en la conformación, estamos hablando de antes de las elecciones. Entonces, esto ha generado todo un movimiento. Yo recuerdo, aquí lo dijimos,
por Franco una vergüenza, porque era presidente del tribunal, así la vez, ocultó expediente chuquisaqueño porque se estaba dañando a la fábrica de los chuquisaqueños, entonces hubo muchas cosas. Sale esta ya sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dice efectivamente Sobose debe pagar 744 millones de bolivianos. Tú dices, ellos podrían presentar un amparo. Y nos has explicado que no correría por lo que nos has dicho. ¿Tú crees en Francesa? ¿Qué creen? ¿Hay la posibilidad efectiva de que esto pueda suceder? Vale decir, que vengan 100 millones de dólares, que va a ser un gran respiro a la fábrica. Primero, casi seguro que solo se va a presentar un amparo constitucional. Sí, seguro. Porque no es el primer problema que tiene con Francesa. Pero la presentación de un paro constitucional por sí mismo no paraliza las actividades de ejecución. Ah, ya. O sea, ejecución es el pago de los 700. Va a empezar a ejecutar el cobro. O sea, ejecutar significa cobrar efectivamente. Una cosa es ganar el juicio y otra cosa es tener efectivamente el dinero. Eso se llama proceso de ejecución posterior a la sentencia y es lo que Francesa. Aún así presenten amparo. Aunque presenten amparo. Ya. Entonces vamos a empezar la ejecución para hacer realidad ese resarcimiento civil, porque en realidad el resarcimiento va a ser real solo cuando consigamos el dinero. Correcto. Es evidente que 100 millones de dólares es un monto grande. Fantástico. Y seguramente nadie en Bolivia, o por lo menos nadie que lleve una vida legal, tiene ese dinero en su cuenta. Entonces, en efectivo, seguramente Sobose no lo tiene, pero vamos a averiguar. Si Sobose tuviera un edificio en La Paz, creo que tiene, que está dentro de su patrimonio, pues hay que pedir el embargo de ese bien y luego rematarlo. Cuando estábamos realizando el juicio y como varias veces tuvimos retrasos, pasó mucho tiempo, nosotros ya intentamos averiguar algunos bienes de Sobose. Tropezamos con algunas dificultades, necesitamos para esto dinero. O sea, necesitamos contratar gente que evalúe los bienes de Sobose. Por ejemplo, tienen su fábrica en Viacha. Nosotros no sabemos cuánto vale. Y el juez solo embarga en el monto de la deuda. No podemos embargar todos los bienes de Sobose. El juez nos va a decir qué bienes. A usted solo le deben 744 millones. Identifique bienes y diga su valor aproximado. Se tienen que hacer avalúos, se tienen que hacer peritajes. De hecho, es otro proceso, pero ya es un proceso más simple. Se podrán discutir algunas cosas, como por ejemplo, si hacemos un peritaje sobre determinado bien, un edificio, y el perito dice que vale 20 millones y Sobose dice no, vale más, vale 40. Ahí tenemos un conflicto. Habrá que contratar un segundo peritaje hasta un tercero que diga cuánto vale para proceder a su remate. Y en los remates nadie tiene dinero para comprar un edificio así al efectivo. Además, los remates son en efectivo. Claro. Entonces, todas esas dificultades se tienen que sopesar y avanzar poco a poco. No vamos a conseguir 744 millones en uno. Es muy improbable que solo se gane un amparo. Procedimentalmente, ¿cómo funciona? ¿Solo se puede presentar amparo dónde? Solo se puede presentar amparo en Sucre, que es donde están las autoridades que han dictado el auto, o puede presentarlo en el lugar donde Sobose tiene domicilio o domicilios. Sobose es una empresa de La Paz, tiene domicilio en La Paz, pero también tiene intereses y empresas en Santa Cruz. Ahí tiene una sucursal, se considera también su domicilio. Y acá Sucre también, entonces seguramente puede presentarlo en varios departamentos. En una sala constitucional. Ante una sala constitucional. La sala constitucional, voy a ponerte para que podamos graficar. La sala constitucional dice, no, sale a favor de Sobose. ¿Qué pasaría? Si Sobose consigue que se le otorgue un amparo constitucional, lo primero que pasa es la verificación de que ha existido un acto de corrupción. Sí, eso va a ser lo primero. De esa sala constitucional. Sí, de esa sala constitucional. Lo segundo es que el expediente tiene que volver al Tribunal Supremo.
para que el Tribunal Supremo vuelva a pronunciarse, para que la Sala Civil se pronuncie nuevamente. La Sala Constitucional, al darle la razón a su voz, anularía esa sentencia. El auto supremo. El auto supremo. Sí, no el proceso, solo el auto supremo. Y ahí, bueno, que dice el procedimiento, viene al Tribunal Constitucional. El amparo viene en revisión al Constitucional y el caso vuelve al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, 2 días. De acuerdo. El Tribunal Supremo puede sacar dos cosas. ¿No es cierto? Puede decir, no, sí, de verdad nos hemos equivocado, lo estoy haciendo muy gráfico para que la gente entienda, o ratificarse, ¿no? Sí. Así nomás es y listo. Si se ratifica y ahí ya ni Dios ni el diablo, o habría otro recurso. Continuamos con la ejecución de la sentencia. Ya no se puede presentar un segundo amparo Ya constitucional. nada, o sea, Sobosa tendría que pagar y ahí viene la negociación de cómo pagar, nada más. Tiene que pagar. Vamos a llegar a ese momento. Yo espero que con el trabajo que hemos desplegado, no sé en qué tiempo, pero vamos a llegar al momento en que Sobosa tiene que asumir su responsabilidad con Francesa y tiene que pagar. Gracias, Paul, por habernos dado esta entrevista que es muy gráfica a propósito de qué es lo que ha pasado. Aquí nos hemos enterado de cosas que son increíbles, de cocina legal, diría alguien, pero de verdad para poder entender el proceso y qué ha pasado.